Capítulo 18 del libro de Segunda de Crónicas. Josafat tuvo grandes riquezas y honores. Emparentó con Ahab. Y al cabo de algunos años bajó a visitarle a Samaria. Ahab sacrificó gran número de ovejas y de bueyes para él y la gente que le acompañaba, y le incitó a que subiese con él contra Ramot de Galaad. Dijo Ahab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo a Ramot de Galaad? Le contestó. Yo soy como tú, y tu pueblo como mi pueblo, contigo estaremos en la batalla. Pero Josafat dijo al rey de Israel: Consulta antes, por favor, la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo. ¿Debo atacar a Ramot de Galaad o debo desistir? Le respondieron. Sube, porque Dios la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo. ¿No hay aquí algún otro profeta de Yahvé a quien podamos consultar? Respondió el rey de Israel a Josafat. Queda todavía un hombre por quien podríamos consultar a Yahvé, pero yo le aborrezco, pues nunca me profetiza el bien, sino el mal. Es Micueas, hijo de Yimla. A lo que respondió Josafat. No hable el rey así. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo. Trae enseguida a Micueas, hijo de Yimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada cual en su trono, vestidos de gala, en la era que hay a la entrada de la puerta de Samaria, mientras que todos los profetas estaban en trance delante de ellos. Sedecías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y decía. Así dice Yahvé, con estos acornearás a Aram hasta acabar con ellos. Y todos los profetas profetizaban del mismo modo diciendo, sube contra Ramot de Galaad. Tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micueas le habló diciendo. Mira que los profetas a una voz predicen el bien al rey, procura hablar como uno de ellos y anuncia el bien. Respondió Micueas. Vive Yahvé, que lo que mi Dios me diga, eso anunciaré. Llegó donde el rey, y el rey le dijo. Micueas, ¿debemos subir a Ramot de Galaad para atacarla, o debo desistir? Le respondió. Subid, tendréis éxito. Serán entregados en vuestras manos. Pero el rey le dijo. ¿Cuántas veces he de conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo. He visto todo Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Yahvé ha dicho, no tienen señor, que vuelvan en paz cada cual a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat. ¿No te dije que nunca me anuncie el bien sino el mal? Micueas entonces dijo. Escuchad, pues, la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Ahab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y el uno decía una cosa y el otro otra. Entonces se adelantó el espíritu, se puso ante Yahvé y dijo, yo le engañaré. Le preguntó Yahvé, ¿de qué modo? Respondió, iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahvé dijo, tú conseguirás engañarle. Vete y hazlo así. Ahora, pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Yahvé ha predicho el mal contra ti. Se acercó entonces Sedecías, hijo de Kenaana, y dio una bofetada a Micueas en la mejilla, diciendo. ¿Por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? Micueas replicó. Tú mismo lo verás el día en que vayas escondiéndote de aposento en aposento. El rey de Israel dijo. Prended a Micueas y llevádselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y les diréis, así habla el rey, meted a este en la cárcel y racionadle el pan y el agua hasta que yo vuelva victorioso. Capítulo 19 del libro de Segunda de Crónicas. Cuando Josafat, rey de Judá, regresaba en paz a su casa, a Jerusalén, salióle al encuentro Jehú,
hijo de Hananí el vidente, y le dijo al rey Josafat: Tú ayudas al malo y amas a los que aborrecen a Yahvé. Por esto ha caído sobre ti la cólera de Yahvé. Sin embargo, han sido halladas en ti obras buenas, porque has quitado de esta tierra los hipos, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Residía Josafat en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Berseba hasta la montaña de Efraín, y los convirtió a Yahvé, el Dios de sus padres. Estableció jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, de ciudad en ciudad. Y dijo a los jueces: Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Yahvé, que está con vosotros cuando administráis justicia. Que esté sobre vosotros el temor de Yahvé. Atended bien a lo que hacéis, porque en Yahvé nuestro Dios no hay iniquidad ni acepción de personas ni soborno. También en Jerusalén estableció Josafat levitas, sacerdotes y cabezas de familia de Israel, para la administración de la justicia de Yahvé y para los litigios. Estos habitaban en Jerusalén. Les dio esta orden: Obraréis en todo en el temor de Yahvé, con fidelidad y con corazón perfecto. En todo pleito que venga a vosotros de parte de vuestros hermanos que habitan en sus ciudades, sean causas de sangre o cuestiones de la ley, de los mandamientos, decretos y sentencias, habéis de esclarecerlos, a fin de que no se hagan culpables para con Yahvé y se encienda su ira contra vosotros y contra vuestros hermanos. Obrando así, no os haréis culpables. Amarías, como sacerdote, será vuestro jefe en todos los asuntos de Yahvé, y Sebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. Los levitas os servirán de escribas. Esforzaos, y manos a la obra. Y Yahvé sea con el bueno. Capítulo 20 del libro de Segunda de Crónicas. Después de esto, los moabitas y amonitas, y con ellos algunos maonitas, marcharon contra Josafat para atacarle. Vinieron mensajeros que avisaron a Josafat diciendo: Viene contra ti una gran muchedumbre de gentes de allende el mar, de Edom, que están ya en Hasazón Tamar, o sea, en Gadí. Tuvo miedo y se dispuso a buscar a Yahvé promulgando un ayuno para todo Judá. Congregóse Judá para implorar a Yahvé, y también de todas las ciudades de Judá vino gente a suplicar a Yahvé. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahvé, delante del atrio nuevo, dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo, y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano el poder y la fortaleza, sin que nadie pueda resistirte? ¿No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la posteridad de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado, y han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: Si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, y delante de ti, porque tu nombre reside en esta casa, clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Pero ahora, mira que los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a donde no dejaste entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto, por lo cual Israel se apartó de ellos sin destruirlos, ahora nos pagan viniendo a echarnos de la heredad que tú nos has legado. Oh Dios nuestro, ¿no harás tú justicia con ellos? Pues nosotros no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos se vuelven hacia ti. Todo Judá estaba en pie ante Yahvé con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Vino el espíritu de Yahvé sobre Yahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Yeyel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, que estaba en medio de la asamblea, y dijo: Atended vosotros, Judá entero y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat. Así os dice Yahvé: No temáis ni os asustéis ante esa gran muchedumbre,
porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Bajad contra ellos mañana. Mirad, ellos van a subir por la cuesta de Cis. Los encontraréis en el valle de Sof, junto al desierto de Jeruel. No tendréis que pelear en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos, y veréis la salvación de Yahvé que vendrá sobre vosotros. Oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os asustéis. Salid mañana al encuentro de ellos, pues Yahvé estará con vosotros. Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Yahvé para adorar a Yahvé. Y los levitas, de los hijos de los quehartitas y de la estirpe de los coreitas, se levantaron para alabar con gran clamor a Yahvé, el Dios de Israel. Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén. Tened confianza en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Tened confianza en sus profetas y triunfaréis. Después, habiendo deliberado con el pueblo, señaló cantores que, vestidos de ornamentos sagrados y marchando al frente de los guerreros, cantasen en honor de Yahvé. Alabá a Yahvé porque es eterno su amor. Y en el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé puso emboscadas contra los amonitas y moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Porque se levantaron los amonitas y moabitas contra los moradores del monte Seir, para entregarlos al anatema y aniquilarlos, y cuando hubieron acabado con los moradores de Seir se aplicaron a destruirse mutuamente. Judá había venido a la atalaya del desierto y se volvieron así a la multitud, pero no había más que cadáveres tendidos por tierra, pues ninguno pudo escapar. Josafat y su pueblo fueron a saquear los despojos y hallaron mucho ganado, riquezas y vestidos y objetos preciosos, y recogieron tanto que no lo podían llevar. Emplearon 3 días en saquear el botín, porque era abundante. Al cuarto día se reunieron en el valle de Beracá, y allí bendijeron a Yahvé, por eso se llama aquel lugar valle de Beracá hasta el día de hoy. Después todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron con júbilo a Jerusalén, porque Yahvé les había colmado de gozo a costa de sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa de Yahvé, con salterios, cítaras y trompetas. El terror de Dios cayó sobre todos los reinos de los países cuando supieron que Yahvé había peleado contra los enemigos de Israel. El reinado de Josafat fue tranquilo, y su Dios le dio paz por todos lados. Josafat reinó sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Asobá, hija de Silgí. Siguió en todo el camino de su padre Asa, sin desviarse de él, haciendo lo que era recto a los ojos de Yahvé. Con todo no desaparecieron los altos, pues el pueblo aún no había fijado su corazón en el Dios de sus padres. El resto de los hechos de Josafat, los primeros y los postreros, están escritos en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que se halla inserta en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel, que le impulsó a hacer el mal. Se asoció con él para construir naves que fueran a Tarsis, y fabricaron las naves en Esyon-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaías, de Maresá, profetizó contra Josafat diciendo: Por haberte aliado con Ocosías, Yahvé ha abierto brecha en tus obras. En efecto, las naves se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21 del libro de Segunda de Crónicas. Se acostó Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Joram. Joram tenía 6 hermanos, hijos de Josafat, que eran Asarías, Yehiel, Zacarías, Asaryahu, Miguel y Sefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había hecho grandes donaciones de plata, oro y objetos preciosos, y ciudades fuertes en Judá, pero entregó el reino a Joram, porque era el primogénito. Joram tomó posesión del trono de su padre, y cuando se afianzó en él pasó a cuchillo a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. 32 años tenía Joram cuando empezó a reinar,
y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo por el camino de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Ahab, porque se había casado con una mujer de la familia de Ahab, e hizo el mal a los ojos de Yahvé. Pero Yahvé no quiso destruir la casa de David, a causa de la alianza que había hecho con David, porque le había prometido que le daría siempre una lámpara a él y a sus hijos. En sus días se rebeló Edom debajo la mano de Judá y se proclamaron un rey. Pasó Joram con sus jefes, y con todos sus carros. Se levantó por la noche y batió a los de Edom que le tenían cercado, a él y a los jefes de los carros. Así se rebeló Edom debajo la mano de Judá hasta el día de hoy. Por ese mismo tiempo se rebeló Libná debajo su mano, porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. Construyó asimismo altos en los montes de Judá. Incitó a la prostitución a los habitantes de Jerusalén y empujó a ella a Judá. Le llegó un escrito del profeta Elías, que decía: Así dice Yahvé, el Dios de tu padre David, porque no has seguido los caminos de tu padre Josafat, ni los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado por los caminos de los reyes de Israel, y has prostituido a Judá y a los habitantes de Jerusalén, siguiendo las prostituciones de la casa de Ahab, y también porque has dado muerte a tus hermanos de la casa de tu padre que eran mejores que tú. He aquí que Yahvé castigará con terrible azote a tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y toda tu hacienda. Tú mismo padecerás grandes enfermedades y una dolencia de entrañas tal, que día tras día se te saldrán fuera a causa de la enfermedad. Éxito Yahvé contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes, vecinos de los etíopes, que subieron contra Judá y lo invadieron llevándose todas las riquezas que hallaron en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, no dejándole otro hijo que Ocosías, el menor. Después de todo esto le hirió Yahvé con una enfermedad incurable de vientre. Y al cabo de cierto tiempo, al fin del año segundo, se le salieron las entrañas a causa de su enfermedad, y murió en medio de terribles dolores. El pueblo no le encendió fuego, como lo había encendido por su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén 8 años. Se fue sin que nadie le llorara, y le sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Capítulo 22 del libro de Segunda de Crónicas. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes que había invadido el campamento había dado muerte a todos los mayores, de suerte que llegó a ser rey Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Tenía Ocosías 42 años cuando empezó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri. También él siguió los caminos de la casa de Ahab, pues su madre le instigaba a hacer el mal. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, como los de la casa de Ahab, porque después de la muerte de su padre fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram, que se retiró a Israel, para curarse de las heridas que había recibido en Ramá, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Joram, hijo de Ahab, que se hallaba enfermo. Esta visita a Joram vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegado allí, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la casa de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia de la casa de Ahab, se encontró con los jefes de Judá y con los hijos de los hermanos de Ocosías que se hallaban al servicio de Ocosías, y los mató. Buscó luego a Ocosías, al que prendieron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, pero le dieron sepultura, pues decían: Es hijo de Josafat, el que buscó a Yahvé con todo su corazón. No quedó de la casa de Ocosías nadie que fuese capaz de reinar. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, se levantó y exterminó a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Jehoseba, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo puso a él y a su nodriza en el dormitorio. Jehoseba, hija del rey Joram,
mujer del sacerdote Jehoyadá y hermana de Ocosías, lo ocultó de la vista de Atalía, que no pudo matarle. 6 años estuvo escondido con ellos en la casa de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. Capítulo 23 del libro de Segunda de Crónicas. El año séptimo, Jehoyadá cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de Sien, a Asarías, hijo de Jeroham, a Ismael, hijo de Jehohanam, a Asarías, hijo de Obed, a Maaseías, hijo de Adaías, y a Elisafat, hijo de Sicri, concertando un pacto con ellos. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá, y a los cabezas de familia de Israel, que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en la casa de Dios. Jehoyadá les dijo: Aquí tenéis al hijo del rey que ha de reinar, como dijo Yahvé de los hijos de David. Esto es lo que tenéis que hacer, 1/3 de vosotros, así sacerdotes como levitas, los que entráis el sábado, se quedarán de porteros en las entradas. Otro tercio, en la casa del rey, y otro tercio, en la casa del fundamento, mientras que todo el pueblo estará en los atrios de la casa de Yahvé. Nadie podrá entrar en la casa de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo tiene que guardar el precepto de Yahvé. Los levitas se pondrán en torno al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre en la casa, morirá. Solo ellos acompañarán al rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá hicieron cuanto les había mandado el sacerdote Jehoyadá. Tomó cada uno a sus hombres, tanto los que entraban el sábado como los que salían el sábado, pues el sacerdote Jehoyadá no exceptuó a ninguna de las secciones. El sacerdote Jehoyadá entregó a los jefes de Sien las lanzas y los escudos, grandes y pequeños, del rey David, que se hallaban en la casa de Dios. Y apostó a todo el pueblo, cada uno con sus armas en la mano, desde el ala oriental de la casa hasta el ala occidental, entre el altar y la casa, para que rodeasen al rey. Hicieron salir entonces al hijo del rey y le pusieron la diadema y el testimonio. Le proclamaron rey. Jehoyadá y sus hijos le ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Al oír Atalía los gritos del pueblo que corría y aclamaba al rey, vino a la casa de Yahvé, donde estaba el pueblo. Miró, y vio al rey en pie junto a la columna, a la entrada, y a los jefes y las trompetas junto al rey, a todo el pueblo de la tierra, lleno de alegría, que tocaba las trompetas, y a los cantores que, con instrumentos de música, dirigían los cánticos de alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: Traición, traición. Pero el sacerdote Jehoyadá dio orden a los jefes de Sien, que estaban al frente de las tropas, y les dijo: Hacedla salir de las filas, y el que la siga que sea pasado a espada. Porque había dicho el sacerdote: No la matéis en la casa de Yahvé. Así pues, ellos echaron mano de ella, y cuando llegó a la casa del rey por el camino de la entrada de los caballos, allí la mataron. Entonces Jehoyadá pactó alianza con todo el pueblo y el rey de que el pueblo sería pueblo de Yahvé. Fue después todo el pueblo a la casa de Baal y la derribaron, rompieron sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, ante los altares. Jehoyadá puso centinelas en la casa de Yahvé, a los órdenes de los sacerdotes y levitas que David había distribuido en la casa de Yahvé, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y cánticos, según las disposiciones de David. Puso porteros junto a las puertas de la casa de Yahvé para que no entrase ninguno que por cualquier causa fuese inmundo. Después tomó a los jefes de Sien, a los notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero de la tierra, y haciendo descender al rey de la casa de Yahvé, entraron por la puerta superior en la casa del rey y le sentaron en el trono del reino. Todo el pueblo de la tierra estaba contento, y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, la habían matado a espada. Capítulo 24 del libro de Segunda de Crónicas. 7 años tenía Joas cuando empezó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibía de Berseba. Joas hizo lo recto a los ojos de Yahvé durante toda la vida del sacerdote Jehoyadá.
Este le casó con 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Después de esto resolvió Joás restaurar la casa de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: Recorred las ciudades de Judá y juntad cada año plata en todo Israel para reparar la casa de vuestro Dios, y daos prisa en ello. Pero los levitas no se dieron prisa. Llamó entonces el rey a Jehoiada, sumo sacerdote, y le dijo: ¿Por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajesen de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel prescribieron para la tienda del testimonio? Pues la impía Atalía y sus hijos habían arruinado la casa de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas a la casa de Yahvé. Mandó, pues, el rey que se hiciera un cofre, que fue colocado junto a la puerta de la casa de Yahvé, por la parte exterior. Y echaron bando en Judá y en Jerusalén de que trajesen a Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron, y traían la contribución y la echaban en el cofre hasta que se llenaba. Cuando llevaban el cofre a los inspectores del rey, por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar el cofre, luego, lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez, y recogían dinero en abundancia. El rey y Jehoiada se lo daban a los encargados de las obras del servicio de la casa de Yahvé, y estos tomaban a sueldo canteros y carpinteros para restaurar la casa de Yahvé, y también a los que trabajaban en hierro y bronce, para reparar la casa de Yahvé. Trabajaron, pues, los encargados de la obra, y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, restituyeron la casa de Dios a su primer estado y la consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Jehoiada el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para la casa de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Jehoiada se ofrecieron siempre holocaustos en la casa de Yahvé. Envejeció Jehoiada, y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Le sepultaron en la ciudad de David, con los reyes, porque había hecho el bien en Israel, con Dios y con su casa. Después de la muerte de Jehoiada vinieron los jefes de Judá a postrarse delante del rey, y entonces el rey les prestó oído. Abandonaron la casa de Yahvé, el Dios de sus padres, y sirvieron a los sipos y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtiesen a él, pero no les prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada que, presentándose delante del pueblo, les dijo: Así dice Dios, ¿por qué traspasáis los mandamientos de Yahvé? No tendréis éxito, pues por haber abandonado a Yahvé, Él os abandonará a vosotros. Mas ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey le apedrearon en el atrio de la casa de Yahvé. Pues el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Jehoiada, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, que exclamó al morir: Véalo Yahvé y exija cuentas. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos. Capítulo 25 del libro de Segunda de Crónicas. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán, de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no de todo corazón. Cuando se afianzó en su reinado, dio muerte a los servidores que habían matado al rey su padre. Pero no hizo morir a los hijos de ellos, conforme a lo escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Yahvé tenía prescrito: No han de morir los padres por los hijos, ni los hijos han de morir por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías congregó a Judá y estableció por todo Judá y Benjamín, según las casas paternas, jefes de millar y jefes de 100. Hizo el censo de ellos, desde los 20 años para arriba, y halló 300.000 hombres escogidos, aptos para la guerra y el manejo de lanza y paves. Tomó también a sueldo en Israel, por 100 talentos de plata, a 100.000 hombres valientes. Pero vino donde él un hombre de Dios que le dijo: Oh rey,
que no salga contigo el ejército de Israel, porque Yahvé no está con Israel, ni con ninguno de los efraimitas. Si vienen contigo, tú te portarás esforzadamente en la batalla, pero Dios te hará caer ante el enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar. Respondió Amasías al hombre de Dios. ¿Y qué hacer con los 100 talentos que he dado a la tropa de Israel? Contestó el hombre de Dios. Tiene Yahvé poder para darte mucho más que eso. Y Amasías apartó los destacamentos que le habían venido de Efraín, para que se volviesen a sus lugares. Ellos se irritaron mucho contra Judá y se volvieron a sus casas ardiendo en cólera. Amasías cobró ánimo y, tomando el mando de su pueblo, marchó al valle de la Sal, y dio muerte a 10.000 hombres de los seiríes. Los hijos de Judá apresaron vivos a otros 10.000 y, llevándolos a la cumbre de la peña, los precipitaron desde allí, quedando todos ellos reventados. Entretanto, la tropa que Amasías había hecho volver, para que no fuesen con él a la guerra, se desparramaron por las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Jorón, pero fueron derrotados 3.000 de ellos y se recogió mucho botín. Después de regresar Amasías de su victoria sobre los edomitas, introdujo los dioses de los seiríes, eligió los dioses de ellos, postróse ante ellos y les quemó incienso. Se encendió la ira de Yahvé contra Amasías y le envió un profeta, que le dijo: ¿Por qué has buscado a los dioses de ese pueblo, que no han podido librar de tu mano a su propia gente? Mientras él le hablaba, Amasías le interrumpió. ¿Acaso te hemos hecho consejero del rey? Cállate. ¿Por qué te han de matar? El profeta concluyó diciendo: Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque hiciste eso y no quieres escuchar mi consejo. Amasías, rey de Judá, después de haber deliberado, envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, para decirle: Sube y nos veremos las caras. Pero Joás, rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: El cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano: Dame tu hija para mujer de mi hijo. Pero las bestias salvajes del Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú te dices: he derrotado a Edom. Por eso te lleva tu corazón a jactarte. Sé glorioso, pero quédate ahora en tu casa. ¿Por qué exponerte a una calamidad y a caer tú y Judá contigo? Pero Amasías no le escuchó, pues era disposición de Dios entregarlos en manos de sus enemigos, por haber buscado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y se enfrentaron, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes de Judá. Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a su tienda. Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes y le llevó a Jerusalén, y abrió una brecha de 400 codos en la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Tomó todo el oro y la plata y todos los objetos que se hallaban al cuidado de Obed-Edom en la casa de Dios, y los tesoros de la casa del rey, así como también rehenes, y se volvió a Samaria. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sirvió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Después que Amasías se apartó de Yahvé, se conjuraron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero enviaron gente en su persecución hasta Laquis y allí lo mataron. Trajéronle a caballo y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Capítulo 26 del libro de Segunda de Crónicas. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías, que tenía 16 años, y le proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó el At y la devolvió a Judá, después que el rey se hubo acostado con sus padres. 16 años tenía Osías cuando empezó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecoría, de Jerusalén. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre Amasías. Buscó a Dios durante la vida de Zacarías, que le instruyó en el temor de Dios, y mientras buscó a Yahvé, Dios le dio prosperidad.
salió a campaña contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yabne y en el muro de Asdod. Restauró las ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Osías, y su fama llegó hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho sumamente poderoso. Osías construyó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en el ángulo, y las fortificó. Construyó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues poseía numerosos ganados en la tierra baja y en la llanura, así como labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles, porque le gustaba la agricultura. Osías tenía un ejército que hacía la guerra, salía a campaña por grupos, conforme al número de su censo hecho bajo la vigilancia de Yehiel el escriba, y Maaseías el notario, a las órdenes de Hananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia era de 2.600 hombres esforzados. A sus órdenes había un ejército de campaña de 307.500 hombres, que hacían la guerra con gran valor, para ayudar al rey contra el enemigo. Osías proporcionó a todo aquel ejército en cada una de sus campañas escudos y lanzas, yelmos y corazas, arcos y ondas, para tirar piedras. Hizo construir en Jerusalén ingenios inventados por expertos, para colocarlos sobre las torres y los ángulos y para arrojar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió lejos, porque fue prodigioso el modo como supo buscarse colaboradores hasta hacerse fuerte. Mas, una vez fortalecido en su poder, se ensoberbeció hasta acarrearse la ruina, y se rebeló contra Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fue tras él Azarías, el sacerdote, y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes, que se opusieron al rey Osías y le dijeron: No te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso. Sal del santuario porque estás prevaricando, y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Yahvé Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y mientras se irritaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente, a vista de los sacerdotes, en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes volvieron hacia él sus ojos, y vieron que tenía lepra en la frente. Por lo cual lo echaron de allí a toda prisa, y él mismo se apresuró a salir, porque Yahvé le había herido. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa aislada, como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y administraba justicia al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Osías, los primeros y los postreros,